los hogares geriátricos. ¿Cuántos abuelos son sacados a la calle o los llevan a un hospital porque se enferman y los dejan allí abandonados? Sí, es tremendo, tremendo es eso. Y recuerda que estamos en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. La hora en Bogotá, Colombia son las 8:11 de la noche, aquí en Bogotá, Colombia, donde tú nos estás escuchando en Norteamérica, en Europa, en Asia. Un saludo desde aquí, desde este hermoso país, de nuestra amada Colombia, que nunca nos cansaremos de propagar la palabra del Señor. Y si tú estás en Beijing, nos estás escuchando a las 9:12 de la mañana. Entonces, muy buenos días. Y si estás en París, son las 3:12 de la mañana. Y si estás en Nueva York, tiene una hora adelantada, son las 9:12. Y si nos escuchas en Tokio, son las 10:12 de la mañana. Entonces, muy buenos días para ti. Pero aquí en esta parte del hemisferio es muy buenas noches. Y estamos hablando de un tema muy hermoso. Canas y arrugas no son estorbo. Amén, así es. No cuidar, no venerar, no amar, valorar a los abuelos, a los ancianos, es deshonrar, es no cumplir la palabra del Señor. Recordemos que Dios nos dejó estipulados que deberíamos de honrar a padre y madre, y esta honra no es solamente por los primeros años o hasta que tú te vas del hogar, sino así ya tú tengas tu esposo y estés viviendo con tu esposo, tu familia, tus hijos. Tú no debes de abandonar a tus padres. Esto no quiere decir, mis hermanos, que no, porque el Señor dijo que dejaría a mi padre y a mi madre y me uniría a mi mujer y a mi varona y una sola carne seríamos. Claro que sí, eso también es bíblico, ¿no? Pero en ningún momento el Señor dice que te olvidarás de tus padres, porque llegará esa época en la que ya su caminar se vuelve más lento, su memoria empieza también a fallar. Empieza un retroceso en toda la parte física, mental, en la parte de la lucidez, en absolutamente todo. Ya los movimientos son un poco más torpes, ya se camina con dificultad, hasta en su parte alimenticia. Ellos ya, su dentadura ha sido ya como tan desgastada, es tanto tiempo comiendo, hablando, consumiendo alimentos, que hasta en eso también se empieza a deteriorar y ellos ya empiezan a comer como los bebés, en porciones más pequeñas. Hasta ya ni siquiera tienen control de sus esfínteres, es decir, de sus necesidades. Como nosotros con los hijos, o como ellos con nosotros cuando éramos bebés, nos cambiaban el pañal, nos limpiaban la cola, todos los desórdenes que nosotros hacíamos, y llega el tiempo, la época en el que nosotros debemos retribuir esto en nuestros ancianos, y no lo hacemos. Nos enojamos, no los queremos, los irrespetamos, los regañamos, olvidamos que ellos por su edad merecen respeto, por honra. Debemos de valorarlos, cuidarlos, amarlos. Y vemos hoy en día cómo los hijos, cómo los nietos le hablan a los abuelos. Vemos hoy en día en los medios de transporte, en los centros comerciales, que se sube un adulto mayor y como las sillas azules acá en Bogotá, Colombia, del Transmilenio están ocupadas, nadie es capaz de cederle la silla a una persona de canas y arrugas. Sí, mi hermana, esto me hace acordar de, eso aproximadamente creo que fue unos 3 o 4 años, que venía con mi abuela de Estados Unidos y bueno, era mi primera vez que yo tenía a mi abuela a mi cargo, y veníamos en el avión y llegó el momento del almuerzo. Y algo que me impactaba, yo hasta a ese punto me di cuenta que ellos son como unos niños, y apenas ella me decía, ¿cómo como? ¿Qué hago? ¿Cómo abro este paquete y eso? Y yo cuando yo abriéndole la comida del avión, que es tiene su bolsita, tiene sus tenedores, y yo tuve que darle de primero de comer a ella y después yo comí, y dándole de comer con la cuchara. Ella parecía una niña pequeña. Amén. Y esto como que, wow, yo decía, Señor, a este punto nosotros llegaremos. A este punto, hoy en día, los hijos no valoran a sus viejos, a esos hermosos a adultos mayores con canas y arrugas, y que para muchos son estorbo, que para muchos únicamente son, digámoslo en dólares, $15 mensualmente.
¿Es lo que significa para ti tu papá o tu mamá? ¿Eso es lo que significa? ¿15 o 20 dólares? Tú me dirás, en tu país, uy, es mucho. Bueno, te estoy diciendo, bueno, vamos a ir más racionales, de pronto en un país latinoamericano. $2, $3, $5. ¿Eso es lo que vale tu papá? ¿Eso es lo que vale el hombre o la mujer que dio la vida por ti? Que te dio de comer todos los días, que se levantaba de pronto a vender cartón, a vender botellas, o de pronto a hacer cosas que realmente él no quería. ¿Eso es lo que vale ese padre, esa madre, ese anciano para ti? Y vamos a tocar 4 puntos con mi hermana Mónica que identifican este problema, que identifican cómo no estamos o no se está valorando estas canas y estas arrugas. Recuerda, propaga esta palabra. Esta palabra tiene que caer en tierra buena. Aquellos que de pronto tú dices necesitan esta palabra, dásela. Dile, hay una palabra que tú necesitas escuchar. No es una casualidad que tú nos escuches. Es un gran propósito. Y el primer punto que vamos a tomar, vamos a nombrar los puntos y vamos después a hablar cada uno. El primer punto, no se valoran nuestros ancianos o nuestros adultos mayores. No se respetan. No hay honra en ellos. Y el cuarto, son estorbo. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, mi hermana. Claro que sí, mis hermanos, y como siempre vamos a estar sustentando todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestro primer punto, o esta identificación del problema de la honra de nuestros ancianos, no se valoran. No estamos valorando a los abuelos. Quiero que nos dirijamos a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermosa palabra de Dios. No se valoran aquellas canas y aquellas arrugas. Ya no tenemos en cuenta lo que ellos dicen. Impresionante. Ya ellos están sin voz ni voto, los tienen como un mueble arrinconado. Nos acordamos de ellos los domingos para llevarlos, digamos, en la iglesia católica a la misa, o en las iglesias cristianas o de la denominación que tengan, al culto de enseñanza. Entonces los sacamos cada domingo porque de lunes a viernes estamos trabajando. Estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, y nos olvidamos de aquellos seres maravillosos que el Señor nos dio. Y como decía el hermano Carlos, a mí la verdad este tema, yo no sé por qué yo lo leí la semana pasada y me quebrantó mucho, y hoy estoy igual. Esperamos a que ellos se mueran, a que estén en un cofre, y vemos a todos los hijos llorando, diciendo lo bueno que era el papá o el abuelo. ¿Cuántas veces tú fuiste, lo saludaste, lo besaste, le dijiste que lo amabas? ¿Cuántas veces tú lo acompañaste a una cita médica? ¿Cuántas veces lo llevaste a un parque? ¿Cuántas veces te sentaste al lado de ese adulto mayor y le escuchabas sus historias? Porque es muy hermoso, mi hermano, ver que cuando los abuelitos llegan a esta edad, ellos empiezan a recordar su historia desde niños. Amén, así es. Y empiezan a contarlo, lo digo por experiencia propia. Yo, gracias a Dios, tengo a mi abuelita aún viva por parte de mi madre, mi abuelo y mi abuela por parte de mi progenitor, de mi padre. Ellos ya fallecieron, mi abuelito falleció el año pasado. Y yo recuerdo que cuando iba a visitar a mi abuelito, él hablaba Padre Celestial. Eso me contaba sus historias. Él era de Duitama, Boyacá, acá en Colombia, y me contaba de cómo sembraban las hortalizas, de todo lo que él hacía. Tenía una memoria lúcida, tenía coherencia en lo que hablaba, y yo admiraba a mi abuelito y yo decía, Dios mío, y cuidadito uno se paraba
y no lo terminaba de escuchar. Yo valoraba eso porque yo decía, Señor, quién sabe hasta cuándo tú permites que estemos con él. Y yo disfrutaba escuchar a mi abuelito, y sé que así lo hacía mi padre, algunas de mis tías, mis hermanas, mis primas. Pero de una familia tan numerosa, porque somos una familia numerosa, mi abuelito tuvo 9 hijos. Tristemente, de estos 9 hijos, solamente 3 respondían por mi abuelito. Y yo decía, Dios mío, qué triste esto, y duele. Y es triste ver, es que algo que me pone el Espíritu Santo en este instante, hermanos en Cristianos en la Gloria, es que tú dirás, pero mis padres ya se fueron, mis abuelos ya se fueron. Bueno, el Señor te dice esta noche, o si nos escuchan en el otro lado del mundo, esta mañana, te dice, bueno, ya no tienes a tus padres, ya no tienes a tus abuelos. Hazlo con tus hijos. Comienza a educar a tus hijos, a enseñarles con la palabra, para que cuando tú llegues a viejo, ellos sean respetados como lo que tú no hiciste. Si alguna vez te quejaste, te reprochaste, bueno, es el momento de pedir perdón. Es el momento de pedir perdón y decirle, papá, mamá, no te tengo, pero perdóname. O aquellos que tienen a sus abuelos, a su papá, a su mamá en estos momentos enfermos, el Señor te dice, pídeles perdón, es el momento. Una vez más, no esperes besar una frente fría y decir, mamá, papá, te necesito. Pero te digo una cosa, mi hermano, sería muy tarde, porque ese adulto mayor, ese papá, esa mamá, ya no te va a escuchar. Ya no te va a escuchar porque es tarde. Es tarde porque ya se fue de este planeta, ya se fue de esta tierra. Y ese remordimiento que vas a llevar en tu corazón va a ser muy grande. Así que hay tiempo de hacerlo. Recuerda que estamos en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Hoy un tema muy hermoso: canas y arrugas no son estorbo. Y vamos a ir con nuestra primera canción de Marco Barrientos, Anciano de Días. Y ya regresamos con más de Cristianos en la Gloria. Ya regresamos con Cristianos en la Gloria. Su reino es por siempre. Vamos todos juntos con las palmas. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de